Ja vám poznám, že mluvu. Seguidor, un gol. Más o menos. Un caño. ¡Uy! ¡Uy! Ahora sí. Nos van parecido. Hay que ver lo que hace Kumagiasek, ¿eh? Y es que es muy curioso, son muchos los famosos que han hecho cosas de este estilo, ¿vale? O sea, de hacerse pasar por un mendigo o maquillarse de tal forma que nadie los conozca. De hecho, hay otro caso de un violinista que se disfrazó de mendigo tocando en el metro en la ciudad donde cobraba pues miles de euros por una entrada para escucharlo en el Palacio de la Ópera. Y es que pues nos hemos encontrado que este futbolista pues no lo reconocen, aunque se reconocen sus dotes, sus características, pero esa cara no era conocida. Y nos encontramos pues eso, que hay gente que no se le reconoce tan fácilmente. Pues vamos a entrar, seguimos en la iglesia de Santo Domingo, ¿vale? Vamos a entrar aquí, vamos a leer el Evangelio y vamos a ver que eso les pasó a más de uno. Y es que no crees que es que no veas a Cristo, sino que a lo mejor no lo reconoces. ¿Que cómo se sabe eso? Pues mira, vamos dentro, leemos el Evangelio y salimos dentro. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿el qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto, ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Bueno, pues tenemos aquí el relato de estos discípulos de Maús. Pues igual que el vídeo al inicio, con el que hemos empezado, nadie reconoce a la persona. Y luego ya cuando lo reconocieron, Cristiano Ronaldo tuvo que quitarse de medio porque yo creo que el pobrecito mío no habría disfrutado tanto de jugar con un balón en una plaza sin que nadie le dijera nada, ¿no? Pero es verdad que yo me imagino que la gente también se quedaría como diciendo: ahora entiendo yo por qué este tío hacía la virguería que hacía con el balón. Era Cristiano Ronaldo y no nos habíamos enterado. Pues imagínate, así le pasó a estos dos, que iban de Jerusalén decepcionadísimos, porque hay una cosa que es cierto, ¿vale? Y es que todos tenemos una idea de Dios, una expectativa de Dios. Y generalmente nuestras expectativas de Dios suelen ser pues bastante de que Dios solucione los problemas, porque el principal problema que tenían estos dos, Cleofás y el otro, que no sabemos su nombre, es que, oye, estupendo este Jesús, un gran profeta en obras, palabras y tal así, pero es que se ha muerto. Es que no me esperaba esto. Y es que precisamente pues todos tenemos una idea pues de cómo tiene que ser Dios. Pero que si me apuras, es una idea que casi que nos la hemos creado nosotros. A ver, hemos dicho muchas veces, estamos ya años con los programas dándole vueltas a la palabra de Dios, diciendo que necesitamos conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios se ha revelado. Es verdad que el ser humano tenemos dentro esta dimensión trascendente, y todas las religiones parten pues de una idea de Dios, un Dios al que le pido cosas y que en el fondo lo que pido es que me solucione los problemas, ¿vale? Yo le ofrezco cosas, él me lo soluciona, pero un Mesías que termina en la cruz, pues a estos dos pues no les entraba en la cabeza, no les entraba en la cabeza, no. Y por eso Jesús se hizo compañero de camino y les empezó a explicar las Escrituras, que era necesario que esto sucediera, ¿vale? O sea, que la muerte de Cristo no es un fíjate qué mala suerte, sino que realmente el plan de salvación y de redención de Dios en Cristo incluía la pasión, muerte, ojo, y resurrección, ¿vale? Y ahí les fue, como dice, les abrió el entendimiento y les fue explicando las Escrituras. Familia, llevamos años con este canal. Aquí un servidor a este lado de la pantalla y Antonio, que está al otro lado de la pantalla, que vosotros muy poquitas veces lo veis, y hace malabarismo. Ahora mismo acaba de hacer un malabar para no tropezarse con los bancos y pasarse al otro lado, ¿vale? Y aquí estamos mano a mano. ¿Por qué? Pues porque es necesario que la palabra de Dios llegue a tu vida, por una sencilla razón. Porque igual que a este Cristiano Ronaldo con el que hemos empezado el programa se le reconocía no por su apariencia, sino por sus cualidades de balón, ¿vale? Todo el que lo ha visto jugar dice, esa es la forma de jugar de él. Pues en la Sagrada Escritura encontramos la forma de jugar de Dios al fútbol, ¿vale? O el modus operandi, o el sabor especial. Esto es como las croquetas, ¿vale? Aquí cada uno identificamos las croquetas de nuestra madre. Te puedes poner una bandeja entera y ahí metes la croqueta de tu madre y tú sabes cuál es. ¿Por qué llevas toda la vida comiendo esas croquetas? Pues lo mismo, conocer la Sagrada Escritura es conocer la forma como Dios actúa. ¿Por qué? Pues porque si no, nos encontramos con una idea de Dios que no tiene nada que ver con la idea de quién Dios es, sino que nos la hacemos nosotros, pues de lo que nos gustaría que Dios fuera, de lo que nos encantaría que Dios hiciera, pero resulta que Dios hace una cosa totalmente diferente, ¿vale? Y generalmente esto de la cruz, pues como que no nos encaja. No le encajó a estos dos y ya se iban de Maús, hacia Emaús, perdón, de Jerusalén, sí, que decían que había resucitado, pero bueno, quién sabe. Y lo reconocieron al partir el pan. La semana pasada decíamos que Tomás tuvo un problema, ¿vale? Y es que el domingo no fue a misa, no estaba con los demás y no se enteró de la resurrección de Cristo. Y a estos dos, pues precisamente reconocen a Cristo en la fracción del pan. Así que en cada vez que Cristo se hace presente en el altar, estás invitado a verlo en el cuerpo y en su sangre, ¿no? ¿Cómo lo reconocerían? Pues no lo sé. Yo me atrevería a decir, le escuché un comentario a un amigo sacerdote
pues que al partir el pan, ¿no?, y darlo, pues se verían pues sus llagas, ¿no? Y dijeron, ostras, el crucificado. Y es que precisamente la buena noticia es que el crucificado ha resucitado. Y ahí es cuando se dieron cuenta y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? Ostras, Dios estaba y no me había dado cuenta. Y, a ver, es que este evangelio se puede decir muchísimas cosas, porque al final, cuando tú te encuentras con Jesucristo, te das cuenta que no es que Dios te haya abandonado o que Dios no hubiera estado nunca en tu vida, sino que Dios estaba en tu vida desde siempre. Y yo no me había dado cuenta de que Dios estaba ahí. A mí me encanta la expresión, necios y torpes de corazón. Igual que la semana pasada el Señor se apareció y dijo, paz a vosotros, y yo hubiera dicho otra cosa mucho peor, caraduras, sinvergüenzas, cobardes, asquerosos. Pues en lo de necios y torpes de corazón, pues a lo mejor nosotros hubiéramos dicho, mira que eres borrico, mira que eres burro, cerrazón, cabezón. O sea, pues sí, porque es verdad que a mí no me cabe en la cabeza que Dios estuviera en mi vida, pues cuando yo estaba sufriendo, cuando pues las cosas no eran como yo quería. Necios y torpes de corazón. Pues cógete la Sagrada Escritura, ¿vale? De paso aquí os invitamos, si te has topado con este programa, pues búscanos en cualquiera de las plataformas, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok, no sé si nos faltará alguna plataforma más. No porque queramos seguidores, porque nunca hemos dicho suscríbete, dale un like, nos ayudas mucho, no, porque no hacemos negocio con esto, sino que nuestro interés, hablo de Antonio y de un servidor, es, pues eso, que la palabra de Dios llegue a un montón de gente para que descubras pues la forma de jugar el fútbol de Dios, el sabor de las croquetas de Dios, o sea, cómo Dios actúa en la Sagrada Escritura y lo identifiques cuando salgas por la puerta de la iglesia. Ojo, a lo mejor nunca vienes, pero que sepas que Dios está en tu vida y que lo puedas reconocer. ¿No ardía nuestro corazón? Pues sí. ¿Cuántas veces Dios está en nuestra vida y no nos enteramos? Pues lo podemos reconocer en la fracción del pan. O sea, el Señor, para terminar, nos dice, que nos vemos el domingo en misa, ¿vale? Venga, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Bueno, volvemos a topar con la iglesia y hoy pues vamos a compartir el mensaje de la bendición Urbi et Orbe, o sea, a todo el mundo. Esta bendición el Papa la hace 2 veces al año, el día de Navidad y el día de Pascua. Pues obviamente vamos a recuperar esa bendición del Papa del día de Pascua y el mensaje que la acompañó. Así que, adentro, el Papa León XIV con su bendición Urbi et Orbi. No te lo pierdas. Cristo è risorto. Hermanos y hermanas, Cristo ha resucitado. Felices Pascuas. Da secoli la Chiesa canta con esultanza l'avvenimento che è origine e fondamento della sua fede. Desde hace siglos, la Iglesia canta con júbilo el acontecimiento que es el origen y el fundamento de su fe. Muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana. La Pascua es una victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Una victoria que ha tenido un precio altísimo. Cristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo que morir y morir en una cruz. Tras sufrir una condena injusta, ser escarnecido y torturado y haber derramado toda su sangre. Como verdadero Cordero inmolado, tomó sobre sí el pecado del mundo y así nos liberó a todos y con nosotros también a toda la creación del dominio del mal. Pero ¿cómo venció Jesús? ¿Cuál es la fuerza con la que derrotó de una vez por todas al antiguo adversario, al príncipe de este mundo? ¿Cuál es el poder con el que resucitó de entre los muertos sin volver a la vida anterior, sino entrando en la vida eterna y abriendo así en su propia carne el paso de este mundo al Padre? Esta fuerza, este poder es Dios mismo, amor que crea y engendra, amor fiel hasta el final, amor que perdona y redime. Ha combattuto e vinto la sua battaglia
Cristo, nuestro Rey vencedor, combatió y ganó su batalla mediante la entrega confiada a la voluntad del Padre, a su plan de salvación. De este modo, recorrió hasta el final el camino del diálogo, no solo con las palabras, sino con los hechos. Para encontrarnos a nosotros, los perdidos, se hizo carne. Para liberarnos a nosotros, los esclavos, se hizo esclavo. Para darnos vida a nosotros, los mortales, se dejó morir a manos de sus verdugos en la cruz. La fuerza con la que Cristo resucitó no es violenta. Es semejante a la de un grano de trigo que al marchitarse en la tierra crece, se abre paso entre los terrones, brota y se convierte en una espiga dorada. Respinge el instinto di vendetta. Es aún más parecida a la de un corazón humano que, lastimado por una ofensa, rechaza el instinto de venganza y, lleno de bondad, reza por quien le ha ofendido. Hermanos y hermanas, esta es la verdadera fuerza que trae la paz a la humanidad, porque genera relaciones respetuosas a todos los niveles, entre las personas, las familias, los grupos sociales, las naciones. No busca el interés particular, sino el bien común. No pretende imponer su propio plan, sino contribuir a diseñarlo y a ponerlo en práctica junto con los demás. Sí, la resurrección de Cristo es el comienzo de la nueva humanidad. La semana pasada compartíamos en esta sección de Católicos sin Vergüenza un pedacito del testimonio de Gemma Martín, esta chica, pues eso, valiente, o para algunos hacer estas cosas lo llaman directamente ser inconsciente, pero bueno, es tener, pues eso, la poca vergüenza y ser un católico sin vergüenza de ir a un programa de talentos, pues con una canción sobre Jesucristo en la cruz, ¿vale? Pues escuchamos la semana pasada un pedacito de su historia, de su testimonio de fe, y hoy vamos a escuchar otro pedacito. Como decíamos, el vídeo es más extenso y no lo podemos poner entero, pero si lo queréis ver entero, nuestro amigo Antonio os pondrá el enlace en alguna parte de la pantalla, ¿vale? Así que bueno, adelante, Gemma, católica sin vergüenza. Adelante. ¿Qué tal estáis? Me llamo Gemma, tengo 27 años y actualmente pues estoy felizmente casada. Me casé hace ya casi 2 años, el 20 de mayo de 2023. Pues yo soy la mediana de 5 hermanos y entonces pues yo me crié en un ambiente de familia, la verdad que muy sano, he tenido mucha suerte, porque al final la fe es algo que sí, en un principio te lo presentan, que al principio tienes un primer vínculo, ¿no? Y te hablan de Jesucristo, de Dios, etcétera. Pero bueno, es algo que te cuentan. Mis padres consiguieron que los 5 hayamos hecho nuestra fe, o sea, porque realmente, bueno, que al final también eso es gracia de Dios, ¿no? Que Dios pues, nos ha concedido esa gracia. Y yo recuerdo que, pues eso, que tuve muchas dudas, que me alejé un poco porque yo seguía yendo a misa y demás, pero sí que es verdad que como había muchas cosas que no tenía claras, pues yo necesitaba tenerlas claras para vivirlas. Yo, en vez de alejarme del todo, gracias a ese ejemplo que tuve de mis padres y de decir, con esto se vive mejor, teniendo a Dios cerca se vive mejor y quiero saber quién es Dios, quiero conocerle, pues yo tomé la iniciativa de empezar de cambiar de parroquia, porque en la que estaba pues no me llenaba mucho. Y bueno, pues no fue hasta 2014, que tenía 16 años, que hice un camino de Santiago. Había un sacerdote de la parroquia en la que iban mis padres que estaba muy pesado con que fuera, y entonces pues dije, bueno, pues voy. Me dijeron que iban a ir muchísimos jóvenes y yo pues me apunté, voy a ser sincera, me apunté para ligar. Y nada, pues yo fui con esa convicción, con ese objetivo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando yo llegué allí y empecé a ver que la gente de mi edad, pues que vivía de otra manera? Que me empezaron a hablar de Cristo, me empezaron a hablar de Jesús, de Dios, como si fuera un amigo suyo. Y para mí, Dios siempre había sido como una figura que está ahí, con la que puedo hablar, o sea, con la que hablaba a veces por las noches cuando tenía algún problema, tal, pero
pero muy lejana. Y me sorprendió muchísimo ver que había gente que trataba con él de forma muy personal. Entonces, pues eso, yo conocía a toda esta gente de primeras. Y nada, pues me dijeron que eran del movimiento de Cursillos de Cristiandad, que es un movimiento que tengo constancia que está a nivel mundial. Pero el caso es que yo cuando llegué a ese Camino de Santiago tuve mi encuentro con Dios. Y yo digo que esto fue un regalo del Señor, porque yo, ¿qué hice para merecer eso? Es que realmente, ¿por qué yo estaba allí? ¿Por qué yo fui ahí? ¿Por qué Dios quiso presentarse? Pero pasó, fue un regalo de Dios. Yo recuerdo perfectamente el momento. Había pasado una noche horrible porque fue la primera noche. Me desperté como con un poco como de tristeza, ansiedad, en plan, ¿qué estoy haciendo aquí? Me acuerdo que le escribí un montón de mensajes a mi madre: mamá, quiero volver, esto es horrible, no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer aquí? No sé qué. Y entonces llegamos a una iglesia, bueno, al pueblo que en concreto, que ya no me acuerdo el nombre, y entramos en la iglesia para celebrar misa. Y cuando fui a comulgar, pues comulgué, me senté en el suelo y yo recuerdo empezar a sentir como una luz, que yo tenía los ojos cerrados, pero había luz, ¿vale? Y había como luz en mi corazón y una alegría increíble. Sentí que no estaba sola, que estaba acompañada, que era inmensamente querida por alguien, que se me perdonaba todo lo que había hecho, que me sentí súper valiosa, me sentí súper amada. Y supe que Dios estaba ahí. Por eso yo también a veces con las canciones intento transmitir estas cosas, porque creo que con las palabras es difícil. Pero yo sentí que Dios estaba en mí. Yo creo que fue un poco como los apóstoles cuando Jesús les presentó el cielo y que querían quedarse ahí para siempre, querían montar ahí tiendas y quedarse para siempre. Pues lo mismo, ¿no? Ese fue mi momento de conversión. Y a raíz de esto, pues empecé a caminar en este movimiento de Cursillos de Cristiandad y en 2019 yo me fui de misión a Perú, que también fue totalmente accidentado. Yo no quería ir, igual que el Camino de Santiago, pues yo no quería ir a esto porque yo decía, madre mía, tan lejos de mi casa. Y se lo pregunté a mis padres y me dicen, pues si quieres ir, genial. Bueno, un miedo me recorrió todo el cuerpo y yo diciendo, no me lo puedo creer que me voy para allá. Bueno, pues al final que me fui y fue una de las experiencias más increíbles que he vivido en mi vida. También darme cuenta de lo afortunada que era por tener una parroquia al lado de mi casa, porque allí la gente pues tenía que caminar kilómetros para ir a una iglesia. Y en un momento que yo estaba allí haciendo oración, pues yo tenía la guitarra conmigo y Dios me regaló una canción, literal, yo es que digo que me la regaló porque es que de verdad lo siento así. Yo nunca había compuesto una canción y de repente, yo qué sé, pues en una cosa como de 10 minutos tenía escrita la letra entera y la melodía. O sea, es que fue express, o sea, composición express. Una canción en la que yo pues le pedí a Dios que me ayudara en la cruz, que me ayudara en el duelo. Fue algo que Él me regaló y que mucho tiempo después, ahora que llevé esa canción a Got Talent y que tanta gente la ha escuchado, me doy cuenta de las cosas que ha hecho Dios con ella, ¿no? De que realmente fue un regalo que me dio para que yo lo compartiera, porque yo en ese momento nunca pensé que yo esto lo compartiría con el mundo. De hecho, yo creo que si lo hubiera sabido, pues igual por vergüenza, por miedo, por inseguridad, no la hubiera compuesto. Y ahora con retrospectiva lo veo y doy gracias a Dios porque ha habido muchísima gente que me ha escrito y que me ha dicho que les ha ayudado la canción y me han hecho ver que realmente Dios estaba detrás de esa canción, de esas palabras. Total, que fui al casting tal, me salió fatal, pero fatal. O sea, de verdad, no he cantado tan mal en mi vida. Nada, me volví muy triste y a la semana pues me escriben de un programa y me dicen, oye, de Got Talent, me dicen, ¿te quieres presentar a los castings de Got Talent que están abiertos, tal, no sé qué? Y digo, bueno, pues ¿por qué no? Digo, oye, pues igual este es el programa al que me tenía que presentar, ¿no?
Y entonces una persona me dijo, por redes sociales, me dijo, oye, Gemma, he escuchado esta canción que has subido, era más o menos esta época, pues Semana Santa. Y entonces se me ocurrió, por lo que sea, fíjate, hacía años que no subía yo esta canción a internet, a redes sociales. Y se me ocurrió, pues, subir un vídeo cantándola. Al casting de Got Talent que te vas a presentar, ¿por qué no llevas esta canción? Y yo, claro, me quedo pensando y digo, pero esta canción es para un concurso, o sea, ¿van a querer escuchar esta canción en un concurso? Y con ello que fui a Got Talent, con esta canción, a la gente del equipo le encantó y yo salí súper contenta de allí y diciendo, jolín, señor, pues es que esto era lo que tú querías. Y muchas veces me ayuda, pues sobre todo cuando no veo a Dios, cuando no le siento, pensar que Jesucristo pasó exactamente por lo mismo en el Monte de los Olivos, ¿no? Y entonces ahí es cuando, aunque no le sienta para nada, porque estoy pues a lo mejor en un momento de ansiedad muy fuerte o lo que sea, sé que está conmigo. Pues yo a raíz de esto de Got Talent, es verdad que ya de antes, como yo estudié diseño y ahora me dedico a la programación web, entonces, bueno, pues mezclo un poco diseño, tecnología, además, y desde muy pequeña siempre me gustó todo el mundo de los audiovisuales, o sea, el mundo audiovisual. Y a raíz de lo de Got Talent, pues creció un montón en seguidores y claro, pues fue una alegría, ¿no? Porque yo, pues las redes sociales, como ya os digo, las utilizaba en un plano como más pues de ocio, ¿no? Pues de divertirme, ocio profesional, o sea, divertirme y hacer las cosas bien, ¿no? De hacerlas profesionales, con un objetivo. Pero es verdad que todavía el foco, pues no lo tengo muy centrado. No sé qué quiere Dios de mí que haga ahora. Yo voy fluyendo, voy rezando. Sí que es verdad que me gustaría enfocar más las redes a la música. Eso lleva tiempo. Después de Semana Santa, os hago un anuncio, voy a sacar una nueva canción, así que estad atentos porque la sacaré. Empezaré a contaros cositas por mis redes que me llamo @GemaMBQ y estoy tanto en Instagram como en TikTok como en YouTube. Sacaré nueva canción en plataformas digitales, o sea, va a estar en Spotify, en Apple Music, etcétera, igual que Al Pie de la Cruz, que está en todas las plataformas. Y mi idea es seguir sacando muchísimas más canciones. Esta que voy a sacar es también una canción con valores cristianos. Quiero seguir creando canciones con valores que no necesariamente tengan todas que hablar de Dios. Tengo otras 3 canciones ahí cocinándose, una cuarta que igual saco en inglés, pero no lo sé. Vamos a ver. Y gracias por la oportunidad, gracias a todos por escuchar este vídeo y nos vemos en otras ocasiones. Un beso. Bueno, terminamos nuestro programa, ¿eh? Y qué alegría que el Señor nos lo diga así en toda esta cara. Necios y torpes, que no nos enteremos, que no nos damos cuenta. Y es que para poder reconocer a Dios, pues precisamente necesitamos saber, pues eso, cómo funciona, sus cualidades y sus características. No en vano, familia, estamos cerrando el programa 268, que se dice, Tati, 268 programas alrededor de la palabra de Dios, de este tipo de programas. Pero sabéis que tenemos en nuestras otras plataformas de Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, un vídeo diario donde le damos, pues precisamente eso, una vuelta al Evangelio de cada día, porque necesitamos conocer la palabra de Dios. Si no, pues no reconocemos a Cristo, ¿vale? Pues bueno, nos despedimos por hoy. En todas las plataformas que acabamos de nombrar nos encontráis para lo que necesitéis. Tenéis, bueno, en YouTube tenemos la hemeroteca, el programa, el comentario del Evangelio, entrevistas, lo que queráis. Hay material para aburrir. Así que nos vemos cuando queráis. Feliz Pascua, Cristo resucitado, verdaderamente resucitado. Familia, vaya usted con Dios.